Entonces, bienvenidos. Mi nombre es Carla María Galindo Rosales. Es un gusto trabajar con ustedes nuestro webinar el día de hoy. Vamos a seguir trabajando con los criterios de evaluación, que son temas muy importantes que nosotros como docentes necesitamos pulir, necesitamos fortalecer, necesitamos encontrar formas de hacerlas dinámicas dentro de nuestras aulas virtuales, siendo tutores virtuales. Entonces, vamos a empezar con el primer tema, que son los tipos de evaluación. Podemos ver que existen diferentes tipos de evaluación, cuestionarios, test, que se pueden utilizar en diferentes plataformas. Usualmente los trabajamos en las plataformas pues en los que estamos llevando los registros, pero también existen otras aplicaciones que son amigables con las plataformas que las cuales nosotras estamos trabajando. Entonces, usualmente los tipos de evaluación se rigen en 4 macros, que son de opción múltiple, de arrastrar o soltar, de completación y también de falso y verdadero. Yo en este momento les voy a solicitar si ustedes pudiesen escribir en el chat qué tipo de evaluación ustedes utilizan con mayor frecuencia en evaluaciones en línea. Si pueden colocarlo en el chat, por favor. Así podemos ver y comparar un poquito más de nuestras prácticas didácticas. Ok. Opción múltiple. Opción múltiple. Muy bien. Arrastrar y soltar. Excelente. Unir también. Perfecto. Ok, si alguien más quisiera escribirlo. Unir. Perfecto. Excelente. Entonces, justo es esto. Usar todas las opciones. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que crear. Tenemos que crear opciones fáciles donde nuestros estudiantes se sientan cómodos de poder responder a este tipo de evaluaciones. Vamos a trabajar con estas 4 y vamos a profundizar un poquito más. Tenemos las opciones múltiples. Las opciones múltiples es importante trabajarlas en pares. Por ejemplo, tenemos 2, 4, 6, siempre dentro de las opciones, porque de esa forma crea una armonía dentro de la visualización de lo que estamos trabajando. La opción múltiple es importante mostrar enunciados puntuales y principalmente que las preguntas, y esto aplica literalmente para todas las preguntas que vamos a plantear, evitar negativas o evitar silogismos con doble negativa porque presta a una confusión. Entonces, ser muy claro a la hora de plantear estas preguntas para que las opciones múltiples sean las más efectivas posibles. Incluso dentro de las opciones múltiples se pueden colocar distractores y que de esta forma pueda como verificarse si realmente la respuesta que el alumno está proporcionando no solamente es una respuesta, bueno, lo vamos a hacer al clic marín, A, B, C o D, sino simplemente que sean respuestas analíticas. Luego tenemos la opción de arrastrar o soltar. Esta es una de las más dinámicas. A los chicos les gusta, incluso a uno de adulto. Me voy a pasar para acá para que podamos ver un poquito más. Entonces, una de las más dinámicas, porque sí da la opción de una interacción con las respuestas, de arrastrar y analizar cuál es el enunciado que nosotros necesitamos para poderlo trabajar. En arrastrar o soltar es relevante verificar que los enunciados y las respuestas sean correctas, porque a la hora de la elaboración, ahorita hemos tenido la oportunidad de poder utilizar como estas diferentes métodos, y sí se nota cuando los textos, o incluso no utilizar como aplicaciones que entre más larga la respuesta y más largo el espacio. Entonces, de esa forma, visualmente el alumno ya consciente o inconscientemente considera ya arrastrarse un espacio sin necesidad de leerlo. Entonces, conseguir estas herramientas en las cuales los espacios sean iguales entre todas las respuestas para que al final la respuesta no sea algo al azar, sino que siempre sea una respuesta pues analizada con los requerimientos que se están trabajando. Luego tenemos la de completación. Para estos tipos de evaluación de completación tenemos una situación que se pueden llevar a cabo, que lo vamos a ver en el siguiente tema, de
tener cuidado la forma en que va a ser evaluado. Tenemos que tomar en cuenta si tienen faltas de ortografía, si tiene que escribirse con mayúsculas o minúsculas, si tiene que haber un signo de puntuación, porque esto puede variar. Entonces, de completación, usualmente lo utilizamos para datos personales. Por ejemplo, aquí tenemos tu nombre, ¿verdad? Entonces las personas pueden tener la opción de completar con su nombre. O incluso escriben una palabra como lo que estamos haciendo en el chat que podríamos evaluar de esta forma, no de una forma objetiva, pero sí poder evaluar como en concepto general lo que estamos trabajando. Luego tenemos falso y verdadero. En los de falso y verdadero es importante que trabajemos los enunciados, como lo habíamos mencionado, evitando las negativas entre la redacción de estos, porque sí puede prestar a comprensiones erróneas o a análisis de interpretación según lo que se esté redactando. Entonces, nuestros tipos de evaluación pueden ser estas 4 diferentes. Aquí justo mencionaban, pueden haber otras más, por ejemplo, en UNIR, ¿verdad? Siempre un enunciado principal con su concepto, ¿verdad? O su término. Y es aquí donde vamos a la siguiente parte, que son los sistemas de calificación automático. Para esto ocurre que si solo se selecciona cierto tipo de baterías de evaluación, la carga y modificación de calificaciones se hace de forma privada y dentro del entorno del aula virtual. Entonces, cuando tenemos un sistema de calificación automático, para nosotros los docentes es una gran ayuda. O sea, es una situación que simplifica y realmente nos deja el tiempo para retroalimentar otras áreas u otros aspectos de nuestra evaluación y poderlo así hacer de una forma más efectiva y poder dar las retroalimentaciones oportunas, que también lo vamos a trabajar en unos minutos. Y justo con esto de las calificaciones automáticas, es aquí una palabra clave que dice, son cierto tipo de baterías de evaluación. Entonces, ¿cuáles son estos criterios? ¿Cuáles son estas baterías que nosotros como docentes, como nosotros como profesores tenemos que tomar en cuenta? La primera es que son directamente en la plataforma, que el sistema es automático de calificación de exámenes. Lo mencionaba anteriormente, por ejemplo, en las respuestas abiertas, por ejemplo, que tienen que escribir, que tienen que redactar, que tienen que exponer algún punto. Lamentablemente, no hay una evaluación automática para este tipo de respuestas, porque sí se tienen que contemplar, por ejemplo, palabras exactas. Si tú colocas la palabra hola y la palabra hola tiene que ir con H-O-L-A. Si alguien coloca la palabra hola con H mayúscula, tienes que indicarlo al momento de hacer la evaluación, incluyéndola para que sea una respuesta factible. Luego tenemos otro de los sistemas que es en aplicaciones que permiten importar resultados a la plataforma. Estas aplicaciones hoy en día, pues se han vuelto bastante, como lo mencionaba al inicio, se han vuelto bastante amigables porque facilitan muchísimo la retroalimentación, el exportar los datos, el que te dé una retroalimentación de cada estudiante, incluso hasta ya te está marcando a la hora en que lo trabaja, te marca diferentes resultados, incluso hasta los niveles jerárquicos en los que se encuentran los estudiantes. Y esta es una, por ejemplo, Kahoot, usualmente se utiliza para la gamificación, pero también tiene la opción de exportar. Entonces es interesante cómo cada una de las plataformas se van adecuando para las necesidades de hoy en día, que son las educativas. Luego tenemos por nuestro último tema, que es la retroalimentación, que son los comentarios que los alumnos reciben del tutor después de realizar algún trabajo, después de realizar alguna actividad. Esta retroalimentación, como lo mencionábamos en otros webinars anteriores, esta retroalimentación tiende mucho a la empatía del docente. Esta retroalimentación tiene que ver mucho con la comprensión de los entornos de nuestros estudiantes, tiene que ver muchísimo con la forma en que uno redacta, que uno se expresa. Incluso mencionaban que hay que tener mucha
pues aplicar, ¿verdad? El conocimiento de la etiqueta para poder explicar o poder ver la forma adecuada, evitar como el uso de mayúsculas, la forma correcta de hacer las abreviaturas, evitar el por qué, ¿verdad? Una X y una Q. O sea, todo esto se le va dando una retroalimentación al estudiante, pero sobre todo la empatía y como la calidez con la cual se va uno a expresar con su estudiante, que podemos utilizar los diferentes medios de comunicación como son los chats, los correos, videollamadas, incluso hasta foros, ¿verdad? Que podemos dar como las retroalimentaciones oportunas, porque de esta forma se crea un ambiente empático en nuestros salones virtuales, se crea un ambiente de simpatía, los estudiantes crean una proximidad, entonces cualquier problema que puedan tener o cualquier confusión que puedan presentarse, se van a dirigir directamente al tutor para que sea pues resuelta de lo más oportuno. Luego tenemos que debe estar fundamentada en parámetros que permita al tutor emitir un comentario más cercano a la objetividad. No solamente como, qué lindo, ¿verdad? Qué lindo tu trabajo, sino, no, tiene que repetirlo, sino darle como la retroalimentación oportuna, como excelente trabajo, me gusta la combinación de colores que utilizaste, porque según el círculo cromático tiene que estar de un lado opuesto a otro, o por ejemplo, los tipos de letras que vas a utilizar. Recuerda que los títulos tienen que ir con cierta tipografía, mientras que el cuerpo tiene que ir con otra tipografía. Entonces, esta retroalimentación no solamente fortalece los conocimientos o el aprendizaje que el estudiante ya tiene, sino también le da como un parámetro en qué puede mejorar concretamente o qué puede seguir trabajando de esa forma para que su trabajo pues siga de la forma excelente o los aspectos que deba pues fortalecer. Y con esto dejo la imagen, ¿verdad? De este webinar y quiero compartirles de que nuestra profesión es una de las más nobles. Vivimos, he tenido la oportunidad de decirlo, que vivimos en una de las profesiones con más conciencia en todos los aspectos en los que trabajamos y esta imagen lo refleja, ¿verdad? Nuestra retroalimentación, nuestra forma en que trabajamos con nuestros estudiantes van a ser las semillas de amor, ¿verdad? Que nosotros podamos darles a ellos y pues que ellos puedan ir floreciendo cada uno a su tiempo, pero siempre dándoles el feedback oportuno a cada uno. Entonces, muchísimas gracias. Con esto concluimos. No sé si alguno tiene